Una serie para quienes sienten que aún cargan con un dolor que no entienden del todo. Episodio 1. ¿Por qué no me siento suficiente? La herida del padre. Carl Gustav Jung. ¿Alguna vez te has sentido insuficiente, incluso cuando lo dabas todo? Como si dentro de ti viviera una duda silenciosa. ¿Merezco ser visto? ¿Soy digno de ser amado? No estás solo. Detrás de esa sensación muchas veces se esconde algo más profundo que una simple inseguridad, una herida que no sangra, pero pesa. Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, nos enseñó que la ausencia emocional del padre deja una marca invisible. A esta marca la llamó complejo paterno, un conjunto de creencias inconscientes que moldean cómo te ves a ti mismo, cómo te vinculas y hasta cómo te exiges. En esta serie de múltiples episodios vamos a recorrer juntos un camino de reconocimiento y transformación, porque comprender la herida no solo es liberarnos del dolor, también es recordar que ya somos completos, que no necesitamos ser vistos por merecer, que el verdadero valor nace desde el centro del yo completo. ¿Sientes que has pasado toda tu vida intentando ser visto por alguien que nunca realmente te percibió? Esa herida es más común de lo que parece, pero casi nadie lo reconoce, porque el padre, a diferencia a la madre, suele fallar en silencio. Estuvo presente, pero su mirada nunca llegó. Y crecer sin esa mirada significa tener que demostrar constantemente tu valor, a través del rendimiento, de la fortaleza o del silencio. Aprendes a resistir, pero por dentro sigues esperando ser reconocido. La herida comienza en el silencio de una mirada que nunca llegó. Pero, ¿qué pasa cuando esa ausencia no es solo real, sino también simbólica? ¿Qué significa verdaderamente ser padre? Más allá de la biología, el padre representa una fuerza psíquica, una energía que estructura, guía y nos impulsa a crecer. Carl Jung fue uno de los primeros en mostrar que la ausencia del padre va más allá de la historia personal. Actúa en un nivel más profundo, en las raíces mismas de cómo te percibes y te relacionas con el mundo. El padre representa en la psique el eje de la autoridad, el impulso hacia el mundo y la validación. Cuando esta figura falla por ausencia, abandono, frialdad o una severidad excesiva, algo se rompe en el interior del niño. No solo falta amor, falta el sentimiento del propio valor. Hoy te mostraré cómo puedes reconocer esta herida emocional y cómo comenzar a liberarte de ella de manera práctica. Y al final del video te propondré un desafío poderoso, sencillo, pero capaz de ayudarte al soltar esa ausencia que aún te domina. Ya en los primeros años de vida, la psique infantil crea imágenes internas para darle orden al mundo. Jung llamó estas imágenes arquetipos, patrones primordiales que guían nuestra experiencia emocional incluso antes de tener palabras. Uno de los arquetipos más determinantes es el del padre. El padre, a nivel simbólico, es mucho más que un hombre. Representa la función psíquica que nos permite salir de la fusión con el mundo materno y convertirnos en individuos, es decir, llegar a ser lo que realmente somos. Es la energía que separa, que corta el cordón umbilical invisible de la dependencia emocional, que lanza al hijo o hija a la vida con valentía y propósito. A diferencia de la madre, visto como fuente de amor, cuidado y ternura, el padre es símbolo de fuerza, dirección y protección. La madre cuida del corazón, el padre prepara para el mundo. Quizás por eso la herida del padre es más silenciosa y a la vez más destructiva, porque mientras el dolor materno se expresa en necesidad emocional visible, el dolor paterno se manifiesta en una estructura rota, en la falta de brújula vital, en la carencia de validación que corroe por dentro sin que nadie lo note. Cuando este arquetipo se manifiesta de forma sana en la figura real del padre, ofrece al niño una base estable, pero segura de autoridad. Es el padre quien orienta sin aplastar, quien corrige sin humillar, quien reta sin abandonar.
muestra caminos, establece límites, transmite valores y, sobre todo, reconoce. Mira a los ojos del niño y le dice, incluso sin palabras, eres capaz, tienes un lugar en este mundo. Pero cuando este arquetipo falla, ya sea porque el padre fue indiferente, violento, emocionalmente ausente o incluso excesivamente idealizado, se produce una grieta en la psique del niño. El niño no recibe el impulso necesario para salir al mundo con confianza. En su lugar crece con inseguridad, dividido por dentro, atrapado muchas veces en una espera eterna por un reconocimiento que nunca llegó. Esa ausencia no se llena con regalos, presencia física, ni con autoridad ciega. Es una ausencia emocional, y cuando falta, el arquetipo paterno se distorsiona en la psique. Se convierte en una figura inalcanzable y aquello que debía dar estructura paraliza. Jung dijo que todo ser humano debe romper algún día con la figura paterna, es decir, superar su influencia interna para poder llegar a ser completo. Pero si ese padre nunca fue realmente vivido, lo que se rompe en su lugar es la confianza misma, y lo que en el fondo se busca no es la libertad, sino la pertenencia. Una pertenencia que, al no haber sido otorgada, se busca en cada decisión. ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de pertenencia no termina en la infancia? La herida del padre moldea silenciosamente nuestras decisiones adultas. ¿Por qué sentimos que, sin importar cuánto hagamos, nunca es suficiente? ¿Qué buscamos en el rendimiento que no logramos encontrar dentro de nosotros? Cuando no somos vistos por el Padre, la necesidad de validación se convierte en el motor silencioso de toda la vida adulta. El niño que no fue reconocido se convierte en el adulto que busca demostrar su valor una y otra vez, a través del trabajo, los logros, la perfección. Esa búsqueda interminable de pertenencia y afirmación no desaparece con los años, cambia de forma, toma la apariencia de productividad, autoexigencia, hiperindependencia, pero por dentro lo que hay es un profundo cansancio del alma. Muchos no lo notan, pero el agotamiento profundo, la necesidad constante de demostrar, la incapacidad de soltar, tienen raíces emocionales que se remontan a la ausencia de un padre que nunca supo afirmar el valor propio. El niño que no fue visto se convierte en un adulto que quiere ser perfecto, que busca validación en títulos, logros, productividad, que convierte el trabajo en un campo de batalla para probar que pertenece allí, pero mucho que alcance, siempre siente que algo le falta, como si existiera una deuda emocional que nunca se salda. Jung nos muestra que la ausencia del padre no desaparece con el tiempo, se ancla en la estructura del ego y actúa como un filtro que distorsiona la percepción de uno mismo y del mundo. El adulto marcado por esta ausencia vive muchas veces en una tensión constante, como si el amor tuviera que ganarse una y otra vez, como si un pequeño error pudiera exponerlo de nuevo a la mirada juzgadora de un padre que nunca lo reconoció. Ese es el mecanismo del autosabotaje, no como un defecto de personalidad, sino como el reflejo de una herida. Inconscientemente hay una parte que cree no merecer, que siente culpa al recibir, que no soporta permanecer en el éxito, en el amor, ni en la visibilidad, porque precisamente esos lugares despiertan la misma incomodidad que una vez generó la mirada del padre, exigente, impaciente, crítico y peor aún, ausente. Muchos llevan esta incomodidad como si fuera parte de su personalidad. Dicen cosas como, es que soy ansioso, no me gusta estar en el centro de atención, no puedo confiar en nadie. Pero estas frases en realidad son recuerdos emocionales disfrazados de rasgos de carácter. Son mecanismos de protección para lidiar un dolor que aún resuena, el dolor de haber crecido sin un espejo que devolviera una imagen clara de uno mismo. Sin el padre como validación externa, el niño intenta construir una validación interna por su cuenta. Pero sin modelo, sin dirección, este proceso casi queda incompleto. El resultado es un adulto que funciona bien por afuera,
pero está agotado por dentro, que carga la vida sobre sus hombros, pero teme derrumbarse en cualquier momento. Esta inseguridad no es una debilidad, es una estrategia de supervivencia. Es inteligencia emocional que aprendió muy temprano que el afecto era inestable y que el valor debía ser demostrado. Pero la estrategia que una vez protegió, hoy mantiene prisionero, y reconocer ese es el primer paso para romper el ciclo. ¿Y qué pasa cuando esa incomodidad deja de sentirse ajena y se convierte en parte de quien creemos ser? El autosabotaje y la voz crítica no solo prolongan la herida, la normalizan. No todas las heridas sangran de la misma forma. Algunos duelen en silencio, otras gritan con cada recuerdo, pero ambas dejan huellas. Y cuando hablamos de la herida paterna, es importante entender que puede manifestarse de dos maneras muy distintas, pero igualmente profundas. Está la herida activa, la que es fácil de reconocer. El padre que fue abiertamente agresivo, violento o generaba miedo en lugar de seguridad. Críticas duras, humillaciones, absoluta falta de ternura, comparaciones constantes, experiencias que muchos llaman traumas evidentes, marcan la memoria con escenas concretas, palabras que resuenan, silencios que cortan. El niño crece sabiendo que algo no estaba bien, aunque nadie se lo haya dicho, pero también existe otra herida, igual de dolorosa, la herida sutil. Se da cuando el padre estaba físicamente presente, cumplía con los roles sociales, pero nunca se involucró emocionalmente. El padre que proveía, pero no escuchaba, que imponía reglas, pero no ofrecía afecto, cuyo corazón siempre estaba en otro lugar. Y en ese tipo de relación muchos aprenden a no esperar nada, a no pedir, a guardar silencio, a conformarse con poco, creyendo que eso es mucho. Esa sutileza es peligrosa porque confunde. El niño no entiende por qué se siente tan distante de alguien que aparentemente no hizo nada mal, y como no hay una cicatriz visible, empieza a dudar de su propio dolor. Crece con la sensación de que es ingrato por extrañar algo invisible, que tener necesidades emocionales es señal de debilidad, y así se forma un ego que no reconoce su propia herida, sino que la disfraza. Ambas formas, la activa y la sutil, conducen al mismo resultado, un yo interiormente dividido, una identidad construida en torno a la ausencia, las expectativas defraudadas y la necesidad de adaptarse para ser aceptado. Jung nos recuerda que el niño frente a un padre herido o ausente no lo culpa a él, se culpa a sí mismo. Decide en silencio: si no me ha visto, quizás no soy digno de ser visto. Y justamente esos pensamientos se transforman más tarde en inseguridad crónica, en miedo a afirmarse, en vergüenza de existir plenamente. Porque la herida del padre no solo dice me faltó amor, dice también me faltó reconocimiento. Y aprendí a vivir sin él. Pero vivir sin reconocimiento agota. Y en algún momento la psique pide dejar de fingir que no duele. Cuando el dolor no tiene nombre, la psique encuentra formas de sobrevivir. Una de las más comunes es negar la propia necesidad. El niño que se da cuenta de que pedir amor no sirve, que mostrar debilidad no conmueve a nadie, que el deseo de atención solo genera frustración, empieza a rendirse en silencio. No se rinde con los demás, se rinde consigo mismo. Aprende pronto a no esperar, a no mostrar, a no necesitar. Desarrolla una forma de independencia que, desde afuera, parece fortaleza, pero por dentro es abandono de sí mismo. Un abandono dirigido hacia su propia esencia. Ese niño se convierte en un adulto que no pide ayuda, que lo resuelve todo solo, que no se permite ninguna debilidad, que ha aprendido a resistir, pero ha olvidado cómo recibir. La autonomía se convierte en una armadura, la productividad en un escondite, la dureza en una protección contra el dolor de haber sido ignorado. Jung decía que el ego se forma a través de la adaptación, y si el entorno exige negación, el ego aprende a sobrevivir sacrificando partes esenciales.
La emoción se retrae, el cuerpo se endurece, la espontaneidad desaparece. Todo para poder seguir funcionando. ¿Pero a qué precio? Muchos adultos que se describen a sí mismos como fuertes, prácticos, racionales, llevan dentro un niño que aprendió sentir es peligroso, que mostrar el dolor disminuye el propio valor, que tener necesidades emocionales es un riesgo demasiado alto. Y así construyen máscaras impecables, versiones de sí mismos que funcionan en el mundo, pero en las que no logran encontrarse por dentro. Esta desconexión interior tiene un precio alto, porque cuanto más se niega el propio sentir, más lejos se está de uno mismo, y cuanto más lejos se está de sí, más difícil es reconocerse. Por eso a veces incluso el éxito se siente vacío. Se está rodeado de gente y aún así solo, en movimiento y aún así agotado. Esta pérdida del contacto interior no ocurre de repente, es gradual. Comienza cuando se ignora una necesidad propia, crece cuando el silencio se convierte en norma y se consolida cuando uno cree que no sentir es señal de fortaleza, cuando en realidad es solo otra forma de no ser visto. Con el tiempo, esta desconexión se convierte en una estrategia de vida, y lo que una vez fue un mecanismo infantil de protección, toma la forma de una personalidad. La persona comienza a creer que por naturaleza es reservada, controlada, independiente. Pero detrás de esa amargura sigue viviendo el niño que aprendió a no necesitar y por eso sigue sin recibir. Muchas veces esta adaptación se manifiesta en conductas admiradas por la sociedad. Productividad extrema, enfoque total en el trabajo, independencia inquebrantable. Son elogios que refuerzan el rol. Y cada vez que alguien dice, ¿cómo lo logras todo?, una parte del dolor se alivia, pero solo por un momento. Jung dijo, lo que no se integra se convierte en destino, y a menudo el destino de esos mecanismos de defensa es la soledad. La persona que lo controla todo, que no se permite errores, que evita los vínculos profundos, no actúa por frialdad, sino por miedo. Miedo a entregarse, a revivir el mismo rechazo de siempre. Miedo a amar y no ser amado. Miedo a mostrarse y volver a ser ignorado. Distancia emocional, racionalidad excesiva, la necesidad de tener todo bajo control. Son intentos de evitar el dolor primario. Pero al evitar el dolor también se evita la intimidad, el verdadero intercambio, el amor, que necesita vulnerabilidad para existir. Y poco a poco la protección se convierte en prisión. La vida se vuelve un campo minado donde cada emoción es un riesgo, donde sentir demasiado se percibe como debilidad, donde depender parece peligroso. No necesito a nadie, es muchas veces la frase más grande y a la vez más sincera que una persona puede decir. Una mentira porque nadie fue hecho para vivir solo, y una verdad porque eso fue lo que se aprendió, que necesitar duele, que depender es demasiado, que pedir puede alejar a quienes más se desea cerca, y cuanto más profundo se enraiza esta creencia, más difícil es romper el siglo, porque el dolor se oculta detrás de comportamientos aparentemente normales, incluso admirables, pero detrás del éxito, del rendimiento, de la eficiencia, sigue alguien que nunca fue realmente sostenido, alguien que aprendió a cargar con todo, pero que en el fondo solo desea una cosa, poder derrumbarse alguna vez y ser sostenido, sin tener que ganárselo primero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué terminas atrayendo a personas que no pueden amarte de verdad? ¿O por qué a pesar de tus esfuerzos, tus relaciones parecen repetir siempre el mismo dolor? En el próximo capítulo exploraremos cómo la herida del padre moldea silenciosamente nuestras relaciones amorosas y cómo el inconsciente repite lo no sanado buscando una sola cosa, ser visto. Descubre cómo ese vacío original puede estar dirigiendo tus vínculos sin que te des cuenta.